Muy buenos días, le damos la gloria y la honra al Padre en el nombre de Jesús y honramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no lo has hecho en este día, invócale, dile Espíritu Santo, ven, pídele al Padre en el nombre de Jesús. Entre semana se puso por ahí, no sé si fue esta o la anterior, creo que fue la anterior, en los cantos de alabanza y adoración en la página de Facebook, siempre van acompañados de un par de perlitas para que entendamos que la alabanza siempre debe estar fundamentada en la palabra de Dios, y en una de estas veíamos que solamente necesitamos pedirle al Padre el Espíritu Santo y Él lo dará, como un padre que dice: nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Entonces en esta hora, en este día, dile: Espíritu Santo, ven a mi vida, Padre, danos más de tu Espíritu, llénanos de ti, sácianos, Señor, porque queremos ser en esta hora guiados en el nombre de Jesús a toda verdad, y sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a toda verdad y nos da la luz y nos revela la palabra de Dios para que podamos estar, Señor, en esta hora conociendo más de ti, Padre Santo, llenando nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de ti, Señor Jesús, de tu palabra, Padre, que para nosotros es más dulce que la miel a nuestro paladar, es más valiosa, Señor, que todo el oro y la plata de este mundo. Es pura tu palabra, Señor, es acrisolada, Señor, es perfecta, y nosotros, Señor, anhelamos, Padre, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama, Señor, por ti nuestra alma, y sabemos que tu palabra es el alimento para nuestra alma, Señor. Por ello, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, revélanos, danos entendimiento, Señor, y llénanos, Padre Santo, del conocimiento de Jesucristo a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Todos los días invoca la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos caminar de la mano del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Jesucristo. Muy bien, pues vamos a continuar en esta introducción al libro de los Salmos. Les agradezco que tengan la paciencia de escuchar estas clases introductorias. Yo sé que usualmente son clases más teóricas y de cuestiones de estructura, de cómo está compuesto el libro, de cómo está escrito, cuestiones que tienen que ver con aspectos de literatura, pero para mí es muy importante dejar esa base, más en un libro que es tan amplio, en un libro que está con tantos contenidos, tan lleno de tantas cosas maravillosas que Dios dejó ahí plasmadas a través de expresiones muy diferentes y muy extensas de sabiduría, de enseñanza, de oraciones y clamor, de alabanza, de adoración, de ruegos, aún de palabras en donde se levanta una súplica por justicia delante del Señor. Está tan lleno los salmos que necesitamos entender este libro tan amplio de 150 salmos, cómo está estructurado. Entonces les agradezco que me tengan paciencia en clases que quizá no son con una aplicación doctrinal tan profunda como hemos tenido en otras ocasiones, pero que sí es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Para mí esto es parte de escudriñar la palabra. Porque a veces, a mí me ha pasado muchas veces, creemos que conocemos una cita, creemos que entendemos el contexto, aún a veces la repetimos, la aplicamos, y de pronto cuando te vuelves de nueva cuenta a la palabra de Dios, te das cuenta que lo estabas aplicando mal, o que lo habías entendido mal, o que ni siquiera te habías aprendido bien la cita y estabas diciendo una cosa que estaba fuera de lo que en realidad está escrito en la palabra de Dios, porque te faltó un término, porque te faltó aprendértelo completo, porque no leíste los versículos anteriores o posteriores a ese que te daban completa la enseñanza. Entonces, para mí es muy importante de sentar una base para que después podamos estudiar de una forma panorámica, como ya les he explicado, el libro de los Salmos. Entonces vamos a tener esta segunda parte de la introducción al libro de los Salmos, y ya después vamos a tomar varias clases para estudiar los salmos de una manera concentrada, juntando salmos en ciertas clasificaciones,
te platico, vamos a estudiar salmos históricos, en el sentido de la historia de Israel, pero vamos a mirarlos también en la perspectiva de un Dios eterno que no cambia, y cómo esa historia que está ahí narrada hoy es vigente, es viva la palabra de Dios. Vamos a estudiar también los salmos de enseñanza. Hoy vamos a ver los subtítulos y verás todo esto que habla de masquiles, de mictams, y como vimos la vez pasada, salmos como el de Emán y Etán Esraitas, salmos que buscan que no fuera un salmo para cantarse solamente como una cuestión de celebración, de alabanza, de júbilo, sino que hubiera una enseñanza más profunda, y se utilizaba el recurso de la música, del canto, para que el pueblo fuera enseñado. Vamos a ver entonces también los salmos de enseñanza, vamos a ver también los salmos que bueno, es muy variado esto, pero son salmos que nos hablan de el lamento y el arrepentimiento, y para finalmente llegar de nueva cuenta a la fe y la confianza en Dios. Entonces vamos a ver este tipo de salmos en donde hay lamentos, en donde hay expresiones también de reconocimiento del pecado, de arrepentimiento, para finalmente llegar a una expresión de la verdad de Dios, de quién es Él, de la obra que Él hace en sus siervos, y de expresar de nueva cuenta esa confianza. Son salmos que yo así lo llamo, que nos levantan, con los que nos podemos identificar, y dices, así me sentía yo, y pum, de pronto vi lo que decía el salmo, y me sentí de nueva cuenta fortalecido en Dios. Estos también los veremos en otra clase. Veremos también los salmos imprecatorios. Ya verás, esa palabra quizás es extraña. Son salmos de contenido muy difícil, muy duro de leer, porque pareciera que hay expresiones ahí violentas, expresiones muy rudas, pero son parte de los salmos, y los vamos a estudiar, los vamos a entender. También estos salmos imprecatorios o de maldición les llaman algunos. Y finalmente también vamos a ver los salmos mesiánicos, todos los que traen palabra profética con respecto a la venida del Mesías, y cuántos versículos veremos ahí de los cumplimientos que hubo en Jesucristo cuando Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y en cuanto a los salmos de alabanza y adoración, como tomamos ampliamente en 2 clases estos salmos y explicamos profundamente, primero con respecto al ministerio de alabanza y el arca de Dios, y después hablamos en esta enseñanza que se llamó Dirijo al Rey las palabras de este canto, dirijo a Jehová las palabras de este cántico. Ahí también hablamos de lo que es la alabanza como un acto, como una ofrenda, un sacrificio y como un modo de vida. Entonces no voy a tomar un tema en particular de los cantos de alabanza y adoración. Les ruego que si alguno desea en el contexto de Salmos aprender más de ello, pues se regrese a estas 2 enseñanzas que están llenas de todo lo que hay con respecto a alabanza y adoración. En la propia clasificación que hicimos explicando los 5 secciones o libros de Salmos, hablamos también bastante de este contenido con respecto a en dónde están ubicados salmos que expresan alabanza y adoración a Dios. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Les doy toda esta introducción para que pues todos los que están siguiendo estas clases tengan bien claro cuál es el objetivo y lo que estamos trabajando, lo que estamos construyendo todos juntos al escudriñar la palabra de Dios. Pero también si alguno por primera vez escucha esto o no había oído las otras enseñanzas, pues sepan, tengan contexto, idea de lo que estamos hablando, y aún pudieran regresarse a estudiar un poquito lo que ya hemos visto y unirse con nosotros para seguir avanzando en el estudio del libro de los Salmos, que está contenido en la hermosa y gloriosa palabra que el Señor nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Muy bien, rápidamente con respecto a esta clase, a la introducción, habíamos visto la vez pasada el término salmo en griego y en hebreo. Habíamos explicado también que constaba de secciones este libro, y explicamos todas esas secciones. Explicamos un poquito respecto a los siervos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu. Hablábamos especialmente de David, de contemporáneos de David como Asaf, como los hijos de Coré, de hombres sabios como Etán y Emán Esraíta,
y de otros salmos que están escritos de forma anónima, pero hablábamos en general el contenido de cada uno de los libros para que también tú puedas ubicar más fácil si algún día tú recuerdas algo que estaba en un salmo de David, pues no te vas a ir a buscarlo en donde están los salmos de Asaf. Por eso a veces es importante conocer esto. A veces dices, ¿por qué el pastor llega tan rápido a las citas y yo no? Pues porque él ya entiende y ya conoce en dónde están ubicadas las citas y los contextos, y de pronto el pastor empieza a hablar de la reconstrucción del muro, pues si tú ya conoces la Biblia vas a decir, pues me tengo que ir a Nehemías, y a lo mejor llegas al libro antes de que el pastor lo mencione. Si tú dices que si el pastor menciona que está hablando de Gedeón o de Sansón, pues tú ya sabes que te vas a Jueces, ¿verdad? No tienes que andar buscando. Si empieza a hacer mención con respecto a lo que el apóstol Pablo decía, pues te ubicas en el Nuevo Testamento y te vas a buscar las cartas que Pablo escribió y ya más fácilmente te ubicas, ¿verdad? Muchas veces dicen, pastor, va muy rápido, o pastor, no nos da tiempo de buscar las citas. Pues esto es cuestión también de práctica, lo que se llama esgrima bíblico, que te sepas todos los libros de la Biblia, que ya los hemos aprendido en nuestras perlas de aprendizaje de textos. Repásalos, que sepas dónde están, pero lo más importante es que los leas, que conozcas su contenido, que sepas de qué se tratan, porque así mucho más fácil tú mismo vas a poder ubicar los textos y seguir una predicación, pero al mismo tiempo tú mismo vas a empezar a profundizar y vas a conectar cosas y vas a decir, esto que está escrito en Hebreos, yo lo había visto en el libro de los Salmos, esto que está aquí testificado por Esteban, yo sé que está hablando de lo que sucedió en el desierto, entonces me ubico en el libro de Éxodo, y entonces tú mismo empiezas a conectar lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una. No son libros, está acomodado así por libros, esos 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo para nuestro estudio, pero en su contenido, en su propósito y en su espíritu, en su corazón, es una sola la palabra de Dios, y nos habla de principio a fin de Jesucristo y de la obra de Jesucristo, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vimos todo eso también. Ya estoy enseñando, aunque nada más estaba aquí recapitulando. Vimos cuál era también el propósito y el alcance del libro de los Salmos, a través del Salmo 1 el propósito, y a través de esas doxologías finales en cada uno de las secciones de los libros, que nos hablaban entonces del alcance de poder entender a Dios para poder elevar alabanza y adoración en espíritu y en verdad, y en sinceridad, en integridad delante del Señor, porque le conocemos, y cómo no le hemos de adorar, cómo no le hemos de temer, si conocemos a Dios y sabemos quién es Él. Muy bien, entonces pues hasta ahí vimos, porque cuando vimos las secciones fue muy profundo. Entonces vamos ahora sí ya a esta segunda parte. Continúo lo que ya no pude dar la vez pasada. Vamos a continuar, introducción al libro de los Salmos, parte 2. Vamos a hablar un poquito de un aspecto muy importante en la manera en que está escrita la palabra de Dios. No solamente el libro de los Salmos, aunque en Salmos, Proverbios y Eclesiastés es sumamente marcado esto que vamos a estudiar, que son los paralelismos. Esto es una característica que era muy utilizada en la poesía hebrea, en la lírica hebrea, y por lo tanto en los salmos es muy utilizada porque está basada precisamente en la estructura poética que utilizaban los hebreos. Recuerda que pues ellos eran o son finalmente orientales. Veíamos que es una línea de pensamiento por ideas completas, por conceptos, no solamente por palabras o letras, diferente como los occidentales entendemos las cosas. Entonces la manera en que está escrita Salmos pues tiene que ver mucho con eso. Y vamos a ver esta característica de la poesía hebrea, los paralelismos. Pero antes de mirarlos en el libro de los Salmos, yo quiero leerte un par de citas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Acompáñame por favor, porque yo dije que todo quiero que esté fundamentado en la palabra de Dios, y no quiero hablar de estos paralelismos solamente como una cuestión literaria o académica, sino quiero que se entienda que es como está escrito la palabra de Dios, y que nos ayuda también entonces a entender mejor lo que leemos. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, parte A.
Esto es un ejemplo en el Antiguo Testamento de estos paralelismos que hay constantemente en la palabra de Dios. Y dice Deuteronomio 30, 19, 20a: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Hasta ahí leo. Si tú notas en este pasaje, el Señor está hablando a su pueblo sus leyes y sus mandamientos, y les está hablando desde antes, si tú lees desde el capítulo 28, con respecto a la bendición que hay en la obediencia, pero a las consecuencias, a las maldiciones que hay en la desobediencia. Y el Señor entonces plantea dos caminos, y ahí es entonces donde miramos este tipo de paralelismos que hay en la Biblia. Un camino es camino de vida, de bendición, y el otro camino dice que es un camino de muerte y de maldición. Y entonces el Señor dice: yo he puesto delante del hombre dos caminos, pero tú tienes que escoger. Aunque Dios nos da la respuesta, porque abajo dice: escoge pues el camino de la vida, o escoge pues la vida, que es el camino de Jesucristo. Pero en el sentido de los paralelismos que estamos viendo, puedes ver este ejemplo muy claro, en donde Dios dice: hay dos caminos que yo he determinado, eso es algo que Dios determinó, y uno solo de ellos, que es Jesucristo, es el camino de la vida. No hay otro camino en el que pueda uno obtener la vida y el bien y la bendición. El mundo y el Satanás nos quiere confundir y decir que hay muchos caminos que llevan a Dios. Sabemos que solo hay un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es lo mismo que está aquí explicado. Pero da el Señor por antítesis, como muchas veces nos dice el pastor. También aprendemos muchas cosas y nos da la otra parte. Y nos dice: si tú no escoges el camino de la vida, hay otro, o un camino paralelo. Pero ese camino es un camino de mal, de maldición y de muerte. Yo quiero que tú escojas el camino de la vida. ¿Notas el paralelismo? Vamos a ver este mismo paralelismo de nueva cuenta en el libro de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos ahora a tomar en el Nuevo Testamento para que veas que en toda la palabra se utiliza. Solo tomé estas dos citas, aunque evidentemente en toda la palabra podemos encontrar estos paralelismos. Mateo 7, 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. De nueva cuenta el Señor hace un paralelismo, hablando de dos formas: a través de lo que es una puerta y a través de lo que es un camino. Vamos a leerlo. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Leíamos en Deuteronomio entonces que hay dos caminos: el camino del bien, de la vida y de la bendición, y el camino de la muerte y la maldición. Aquí el Señor nos dice que hay de nueva cuenta dos caminos. Un camino es ancho y es espacioso, es fácil de caminar, pero que ¿a dónde te lleva? A la perdición, y muchos dicen que entran por allí. Pero hay otro camino que dice que es un camino angosto, es un camino más difícil de caminar, pero dice que ese camino lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en el segundo paralelismo habla de una puerta. Dice que hay una puerta que es, voy a hablar primero de la otra, hay una puerta que es ancha, porque dice en la segunda parte ahí del versículo 13, porque ancha es la puerta, pero esa puerta ancha, por donde cualquiera puede pasar, donde no cuesta trabajo, donde se ve muy amplia, muy fácil de transitar, dice que lleva a la perdición, igual que ese camino espacioso. Pero la puerta por la que el Señor quiere que pasemos es la puerta estrecha. Es ese camino angosto que lleva a una puerta estrecha, pero dice que esa puerta y ese camino angosto, esa puerta estrecha y ese camino angosto llevan a la vida. Y el Señor quiere que nosotros andemos por ese camino, que es el camino de Jesucristo, y pasemos por esa puerta que es también Jesús, porque Él dijo: yo soy la puerta
dice, y que los que creemos en Él, dice, entraremos y saldremos y hallaremos pastos, ¿verdad? El que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. Entonces, es muy claro que la Biblia marca, poniendo a Cristo en el centro de todo y en estas dos enseñanzas que te acabo de dar ahorita, como en una forma de paralelos, ¿verdad? En una forma de decir dos caminos diferentes, dos puertas diferentes, y así muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? El bien y el mal, ¿verdad? Bendecir y maldecir, la obediencia y la desobediencia, la sabiduría y la insensatez. Proverbios está lleno de eso, ¿verdad? Y así toda la palabra nos muestra, precisamente porque Dios habla toda la verdad, que solamente hay dos opciones en la vida del hombre, como está escrito en Juan 3, del 16 al 19, que tú conoces, ¿verdad? El que cree en Él no es condenado, ese es el camino de la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el camino de muerte y maldición. ¿Ves? Otra vez te doy otros ejemplos, aunque ya no los leímos, de esos paralelismos, ¿verdad? El propio libro de Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, de la resurrección y la vida que hay en Jesucristo, y de los que participan, dice, bienaventurados, en uno de sus versículos, dice, porque esta es los que participan de la primera resurrección. Pero después nos da el paralelismo y dice que los que serán echados al lago de fuego y azufre, junto con Satanás y el Hades, dice, esta es la muerte segunda. Entonces nos da esos dos caminos. ¿Y en dónde se centra el punto de decisión? En Jesucristo. Un camino o el otro depende exclusivamente de que tú creas, recibas, confieses a Jesucristo como tu Salvador y Señor, para que escojas ese camino angosto y esa puerta estrecha y camines por él, pero cuando tú atravieses esa puerta, tú vas a estar en vida y en vida eterna. Y el otro camino, pues es todo lo contrario. No creer en Jesús, no recibirlo, no aceptarlo, te lleva por un camino que en esta vida es ancho, es espacioso, es fácil de transitar, es una puerta ancha y muchos entran por ella, lamentablemente, pero es un camino de muerte eterna. Entonces, espero que con esta pequeña enseñanza hayas entendido que la Biblia está llena de paralelismos. Como te dije, Salmos, Proverbios, Eclesiastés están no solo llenos, basados en estos paralelismos para enseñarnos la palabra del Señor. No corresponde ahorita estudiar Proverbios y Eclesiastés, pero ten curiosidad, abre tu Biblia, hojeala y verás que hay estos paralelismos. Ahora, voy a leerte algo aquí que escribí. Vamos a continuar en este tema de los paralelismos. La poesía hebrea es lírica, es decir, fue compuesta para ser cantada, originalmente con el acompañamiento de un instrumento musical, como hemos visto ya ampliamente que es usado en los salmos, especialmente el caso de las cuerdas y las flautas. Son los dos instrumentos más mencionados, aunque hay muchos, como el pandero, el tamboril. Las trompetas están también muy mencionadas, aunque sabemos que esas eran utilizadas por los sacerdotes. Y muchos otros instrumentos que Dios le dio inspiración a David, como es el decacordio, ¿verdad? La lira que él utilizaba, los címbalos resonantes, los címbalos de júbilo, que hay quienes piensan que son unos platillotes, un gong enorme, y en realidad eran un tipo de campanillas, de platillos pequeños que se utilizaban individualmente. Bueno, no voy a dar ahorita un estudio de los instrumentos bíblicos, pero yo ya he tenido la oportunidad de estudiar desde el punto de vista bíblico y confirmando muchas cosas en el punto de vista arqueológico de todos estos instrumentos que Dios le inspiró a David y que son la base de los instrumentos que seguimos utilizando hoy en día. Por ejemplo, el decacordio, un instrumento de 10 cuerdas, es la base para lo que fue más adelante el clavecín, y que eso vino a ser pues el origen del piano
que hoy conocemos, que si tú has visto un piano por dentro, pues es como un arpa acostada, la cual unos martillitos golpean para generar su sonido cuando tú pisas las teclas. Y todo eso parte desde esta época. Entonces, mira qué hermoso el Señor. Por ello es que yo insisto, si Dios te ha dado la gracia, si tú eres músico, instrumentista o cantor, usa tu instrumento para alabar a Dios, porque Dios creó la música para Él, para su alabanza, para su adoración, pero también los instrumentos son para Él. El mundo está equivocado, que la iglesia no se equivoque. Los instrumentos son para Dios y son de Dios. Te decía yo entonces que la poesía hebrea fue compuesta para ser cantada originalmente con el acompañamiento de un instrumento musical, especialmente de cuerdas. Las flautas es el instrumento, aunque parezca increíble, más mencionado en la Biblia, la flauta. Es una poesía más bien de ritmo. Nosotros estamos acostumbrados a una poesía de rima, a que el final tenga la misma terminación, ¿verdad? Dirijo al Señor mi canción porque Él es mi bendición. Estamos muy acostumbrados a la rima. En el caso de la poesía hebrea y de los salmos, ellos no usaban de la rima, sino utilizaban el ritmo, es decir, los tiempos y el acomodo de las palabras de tal forma que tuvieran una misma tonada, un mismo ritmo. Los que son músicos o cantores, pues me van a entender muy fácilmente esto y muchas cosas que estudiaré con ustedes ahorita en los subtítulos. Los que no, pues los invito a que intenten comprender, imaginárselo. Voy a intentar ser muy gráfico, muy ilustrativo en mis palabras, hacerte imaginar las cosas para que me entiendas, para que comprendas este asunto. Entonces imagínate que tienes un ritmito, sube, luego baja, luego se mantiene ahí estable y de pronto vuelve a subir. Eso sería como un ritmo, ¿verdad? Imagínate así como una montaña, como sube, baja, viene un valle, después se vuelve a elevar. Así es el ritmo. Entonces la poesía hebrea utiliza totalmente cuestiones rítmicas y no de rima. Característicamente la poesía hebrea trabaja con base en ideas. Ya veíamos que el idioma hebreo así es. Es decir, la dinámica del salmo depende en gran manera de las ideas expresadas. Está ligado a lo que se quiere expresar. Nosotros hoy utilizamos de la música para reforzar. Si es un canto alegre, pues le ponemos acordes mayores, un tiempo más rápido, un tempo más rápido. Entonces damos esa percepción que nos da oportunidad de aplaudir, que nos da oportunidad de danzar. Los cantos de adoración, pues tomamos un tempo menor, tomamos otro tipo de acordes, a lo mejor metemos ya ahí acordes menores, hacerlo un poquito más dramático, ¿verdad? Estoy hablando esto musicalmente. Hoy nosotros todo eso lo entendemos con la música y nos da a entender, dice, este canto es como de adoración. En la propia adoración encuentras cantos que dices, este es muy dulce, muy suave, me enternece el corazón. Pues tiene que ver con la música, con los acordes que estás escuchando, ¿verdad? Con la composición que se hizo. Y de pronto hay cantos de adoración que no son así dulces tiernos, sino de pronto ¡pum!, viene el coro y explotan y llegas a un clímax, ¿verdad? Y estallas en adoración delante del Señor. Todo eso para nosotros, que no tenemos el pensamiento oriental, nos llega a través de la música. Pero en la poesía hebrea, las propias palabras, el propio texto escrito daba esa sensación. Cuando ellos querían hablar algo que era de mucho gozo y de mucha alegría, utilizan una serie de ideas, una dinámica, un ritmo para expresar esa idea de alegría y de gozo y de ir acumulando esa alegría para expresarla a Dios. Pero también cuando hay un salmo, como es el caso de los imprecatorios o salmos de clamor, de lamento, que son tristes, que son lúgubres, también entonces toda la manera en que estaba escrita el salmo y expresada después con la música, pues tenía que ver con ese sentir, son gente muy ligada en las expresiones y las ideas que ellos quieren a lo que está en el corazón. Y como te digo, ya nosotros, el recurso de la música nos ayuda a entender esta parte. Entonces te decía yo, bueno, continúo. Aunque a nosotros, porque ya va a parecer clase de música, ¿verdad? Pero pues estamos hablando de los salmos, no puede quedar de lado la música. Entonces, bueno, espero que algunos también aprendan un poquito de lo que es la expresión
de alabanza y adoración a través de la música. Aunque a nosotros nos es difícil captar el ritmo del hebreo, empezando porque no lo hablamos, ¿verdad? Pero para nosotros es difícil captar ese ritmo en una traducción al español. El Espíritu Santo inspiró a sus traductores, como en nuestro caso, tú ves que tu Biblia dice ahí Reina Valera, ¿verdad? Y muchos piensan que es el nombre de una sola persona, dicen es Reina Valera, mi Biblia. Bueno, ese es el nombre, los apellidos más bien de los traductores, de las dos personas que hicieron esta traducción. No solo esta es una revisión, la versión 60, sino lo que se conoce como la Biblia del Oso, la Biblia del Encino. Estamos hablando de hace más de 400 años. Entonces, después vienen revisiones como esta, la versión 1909, que también es una traducción muy fiel y muy hermosa, y la 1960, siempre rogándoles, por favor, y si ustedes notan estas clases, yo las doy con Reina Valera 1960, porque las nuevas versiones, otras revisiones que hay aún de Reina Valera, empiezan a modificar términos, ¿verdad? Y eso cambia las ideas, los contextos y en realidad el mensaje original que tiene. Tenemos que mantenernos lo más pegado a los originales. En el caso del Antiguo Testamento al lenguaje hebreo y en el caso del Nuevo Testamento al griego. Hay algunos fragmentos en arameo también en el Antiguo. Pero mucho cuidado porque hay versiones que ya están distorsionando la palabra, como la NBI, la TLA, versiones que están diciendo es que las usamos para que el pueblo aprenda más fácil, son más fáciles de leer. La Reina Valera 60 es un lenguaje más antiguo, sus conjugaciones es más difícil de leer, pero al intentar hacer eso, de hacer un aprendizaje más fácil, están mutilando algunas cosas de la Biblia, están añadiendo ideas que no están o están modificando ideas. Por ejemplo, nosotros sabemos que después de la vida, cuando el hombre muere, que dice está establecido a los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Entonces, hay versiones que están por cambiar términos, por según esto facilitarlo, quitando la idea de una condenación eterna. Sabemos que el que no está en Cristo se va al infierno y el Hades será echado al lago de fuego y azufre y estarán por la eternidad en ese lamento, en ese lloro, en ese crujir de dientes, en esa llama eterna, y es una condenación eterna. Pero ahora cambian en esas nuevas versiones el término a palabras como destrucción en lugar de condenación, y eso ya te da una idea de que entonces, bueno, si tú mueres sin Cristo, ahí se acaba la vida y punto, y ya no pasa nada, y eso entonces tuerce la doctrina, tuerce la sana doctrina, y nosotros debemos ser defensores de la sana doctrina. Por ello es que hago este paréntesis y esta invitación a que tú defiendas que se guarde la pureza de las Escrituras y que no dejemos que se contamine la iglesia con versiones que por modernizar a la iglesia y modernizar a la Biblia, que no es necesario porque la palabra de Dios es eterna, están desviando de la sana doctrina a la iglesia verdadera de Jesucristo. Evidentemente, atrás de todo esto está el diablo metido. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Te decía yo, aunque a nosotros nos es difícil captar el ritmo del hebreo en una traducción al español, el Espíritu Santo inspiró a sus traductores para mantenerse en la pureza de las Escrituras, defendiendo la sana doctrina y el sentir del Espíritu. Lo que tú y yo leemos hoy en los Salmos, en la Reina Valera, aunque no tenemos el ritmo de la escritura hebrea, el Espíritu Santo utilizó a los traductores, en este caso Reina y Valera, para estas versiones que estamos leyendo, la 9, la 60, para que se mantuviera lo más cercano posible en la traducción que estamos utilizando, la sana doctrina, la pureza de las Escrituras, como están escritas, como Dios las reveló a los siervos que él utilizó, y que no se pierda entonces el sentir del Espíritu Santo, porque él es el autor. Las ideas son desarrolladas rítmicamente a través de 3 elementos. Entonces vamos a entrar ya ahora sí clavado en el estudio del paralelismo, porque hay 3 tipos de paralelismo. Uno es por repetición o sinónimos, uno es por contraste o antítesis, y el tercero es por análisis. Es decir, análisis significa que tienes una idea y empiezas a desmenuzarla, a desglosarla,
a abrir esa idea para ir entendiendo los conceptos, ¿verdad? Eso es análisis. Cuando tú vas de algo más amplio a algo más concreto, es una síntesis. Cuando vas de algo concreto a algo más amplio, eso es un análisis. Entonces, vamos a ver estos tres paralelismos, se los repito. En la Biblia hay paralelismos de repetición o sinónimos. Hay paralelismos de contraste o de antítesis y hay paralelismos por análisis. El Antiguo Testamento es sumamente analítico. Bueno, ahorita entro en ese tema. Vamos al primero, paralelismo sinónimo o de repetición. Este es el más común de los tres tipos de paralelismos encontrados en Salmos. En él, un pensamiento se repite en diferentes palabras, la segunda parte reforzando a la primera. Entonces les repito, este es el más común de los tres tipos de paralelismos que hay en Salmos, y es cuando hay una idea, un pensamiento de parte del Espíritu plasmado, inmediatamente en ese versículo o en el siguiente lo vuelve a reforzar, puede ser una, puede ser varias veces, expresándolo de diferentes palabras. Aunque las palabras son diferentes, está dando la misma idea. Por eso es un paralelismo de repetición o sinónimo. ¿Quieres ejemplos? Vamos a los ejemplos. El Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Aquí es una misma idea expresada dos veces. Ahorita te doy otro ejemplo de una misma idea expresada 4 veces. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de un paralelismo sinónimo o de repetición. Una misma idea expresada de dos formas diferentes en dos ocasiones. Leemos, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces está pidiéndole a Dios lo mismo. Examíname, pruébame, son sinónimos con el mismo propósito. Conoce mi corazón y conoce mis pensamientos. Son dos frases diferentes, pero que nos llevan a la misma idea, a que nosotros como hijos de Dios y siervos de Dios debemos abrir nuestro corazón al Señor, ser como un libro abierto, porque a los ojos de Dios no hay nada escondido y Él mira el corazón, pero uno voluntariamente decir, Señor, examíname, pruébame, para que entonces seas tú el que mire, el que juzgue si hay algo mal en mí, Señor, que tenga que ser corregido, si hay algo bueno que tenga que ser perfeccionado. Conoce mi corazón y conoce mis pensamientos, Señor. Entonces, ahí está un paralelismo sinónimo o de repetición. Vamos al segundo, el Salmo 119, versículos 1 y 2. Aquí vamos a encontrar un paralelismo, y esto nos sirve para ir entendiendo el Salmo 119. Este salmo habla de la palabra de Dios. De muchas formas utiliza sinónimos. Ley, preceptos, mandamientos, mandatos, testimonios, juicios, estatutos. Todo eso se está refiriendo, todas esas palabras son sinónimos de la palabra de Dios. Y dice este primer salmo, estos primeros dos versículos, Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Entonces, si tú ves aquí, habla al principio camino, luego habla ley, luego habla testimonio y luego, aunque no hay un término en particular, habla de una búsqueda, ¿verdad? O de buscar. Todo esto nos está enfocando a la misma idea y todo el Salmo en general nos enfoca a la misma idea, a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea o la enseñanza que nos está dando? Que somos bienaventurados. Pero ¿cómo somos bienaventurados? Entonces nos dice de 4 formas. Los perfectos de camino son bienaventurados. Los que andan en la ley de Jehová son bienaventurados. Los que guardan sus testimonios son bienaventurados. Y los que con todo el corazón le buscan son bienaventurados. Entonces otra vez es un paralelismo sinónimo. Nos está diciendo una misma idea, pero repetida de 4 formas, en este caso diferentes. Hay bienaventuranza en andar, en tener, en guardar la palabra de Dios. Si tú guardas la palabra de Dios, eres perfecto en camino. Si tú andas en su ley, pues entonces también estás guardando la palabra de Dios. Si guardas sus testimonios, estás guardando la palabra de Dios. Y si buscas a Dios de todo tu corazón, estás también guardando la palabra de Dios. Es un paralelismo sinónimo.
Podría aquí pensar alguno que también es analítico. Bueno, no, hay veces que no podemos excluir uno del otro. Aquí también podríamos pensar que hay un análisis, un desglose, pero por la manera en que está escrito lo mencionamos como un paralelismo de repetición o sinónimo. Y todo este salmo es ese tipo de paralelismo, utiliza ese tipo de paralelismo. Vamos al segundo, el paralelismo de antítesis o de contraste. En este tipo de paralelismo, el primer pensamiento es contrastado con una idea opuesta. En el sinónimo veíamos que la segunda idea o segundo pensamiento reforzaba la primera, como en estos dos ejemplos que vimos. Lo que está escrito refuerza lo primero que se mencionó. Uno al otro se fortalecen las ideas. Pero en el paralelismo de antítesis es al revés. El primer pensamiento nos da una idea y es contrastado con una idea opuesta. Las dos citas que yo leí de Deuteronomio 30 y de Mateo 7 usan este paralelismo de antítesis, porque habla de dos caminos, habla de dos puertas, habla de vida y muerte, habla de maldición y bendición, pensamientos que se contrastan con ideas opuestas. Pero vamos a ver en Salmos. El salmo más notorio, o de los más notorios en este sentido, es el salmo que nos introduce a los salmos y que es el que marca el propósito de este libro, el Salmo 1. Entonces regrésate al Salmo 1 y vamos a leerlo completo. La vez pasada no lo leí porque justamente en este punto lo iba a leer completo. Dice este salmo: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Toda esa idea completa la tomamos como nuestra primera idea principal, aunque evidentemente dentro tiene varias ideas paralelas. Ahora vemos el contraste, la antítesis. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El propio salmo completo utiliza un paralelismo de antítesis, toda la primera parte hablando de la bienaventuranza de aquellos que guardamos la ley de Dios, meditamos en ella y las bendiciones que recibimos y la prosperidad por causa de ello. Y la segunda parte del 4 al 6 habla de la antítesis, del contraste. Dice, los que no están en los caminos de Dios, los pecadores, los malos, los injustos. Bueno, aunque no está escrita ahí esa palabra, vuelve a repetir abajo, los malos, la senda de los malos perecerá. Todos ellos no son bienaventurados, sino dice cuál va a ser su fin, la muerte, porque dice perecerán y no se levantarán. Entonces todo el salmo completo tiene un paralelismo de antítesis. Y las otras citas que vimos de Deuteronomio y Mateo nos enseñan también este. El propio versículo 6 por sí solo tiene este paralelismo de antítesis, porque dice, lo vuelvo a leer, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces otra vez haciendo una distinción de dos caminos, camino de justos, senda de malos. El camino de los justos Dios lo conoce, es decir, Dios está con el justo y anda con él en su camino, pero la senda de los malos es de muerte. El camino que ellos caminan perecerá, todo lo que es ese camino y el fin. Entonces, como puedes ver, el Salmo es un paralelismo de antítesis o de contraste y el propio versículo 6 trae un paralelismo de antítesis y de contraste entre el justo y el malo. Vamos ahora al tercer paralelismo, el paralelismo analítico. Te decía yo, repito la idea, que cuando tú vas de una idea, de muchas ideas en general que están ligadas y las comprimes para llegar a un concepto, a una idea más corta, entonces estás hablando de una síntesis. Pero cuando es al revés, de una idea empiezas a analizarla, valga la redundancia, empiezas a desglosarla, a romperla para mirar todas sus partes, eso se llama análisis. El Antiguo Testamento, en general, no solo Salmos, es sumamente analítico. Nos da detalle, bueno, de todo, ¿verdad? Personajes, contextos, historias, va y viene, habla cosas que sucedieron, hace paréntesis, menciona linajes, genealogías, es sumamente analítico, desglosa mucho la información y
una doctrina nos la repite y nos la repite y nos la repite y nos la repite constantemente. De muchas formas nos la enseña. El caso del Nuevo Testamento es al revés, es muy sintético. El Nuevo Testamento, en un solo versículo, tú puedes encontrar 10 ideas diferentes de doctrinas. Puedes agarrar un versículo de Romanos y decir, wow, aquí está hablando de salvación, de redención, de justificación, está hablando de la sangre de Cristo, está en un solo versículo. Y entonces es muy comprimido, es muy sintético el Nuevo Testamento. Por ello es importante que estudies toda la Biblia, porque hay siervos o iglesias que se dedican únicamente a estudiar el Nuevo Testamento o los Evangelios o solo las cartas de Pablo, o agarran un solo libro y de ahí no se salen. Nosotros debemos conocer, aprender, disfrutar toda la palabra de Dios, porque todo el contenido que se sintetiza en el Nuevo Testamento, que se sintetiza en el Nuevo, parte de todo el conocimiento analizado en el Antiguo. Entonces es imposible, por ejemplo, que tú leas la carta a los Hebreos, imposible que tú la leas y digas la entendí si no conoces todo lo que está escrito en la ley. Si tú no leíste el Pentateuco, no hay forma que tú puedas comprender claramente por qué está escrito todo lo que está ahí en Hebreos, para hacer esa comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, esa comparación entre el sacerdocio que se vivió desde tiempos de Moisés y el sacerdocio según el orden de Melquisedec con Jesucristo. Ni siquiera vas a saber quién es Melquisedec si no leíste Génesis. Entonces es muy importante que leas completo la Biblia, porque, te repito esta idea, el Antiguo Testamento es sumamente analítico, muy detallado, muy abierto, y el Nuevo Testamento entonces toma toda la doctrina y la junta para darnos entonces ya un concepto mucho más cerrado, mucho más compacto, por lo tanto firme, sólido, de la palabra de Dios. Es necesario entonces leer y estudiar toda la Biblia, no nada más el Nuevo Testamento o algunos libros. Muy bien, entonces vamos a este tercer paralelismo, que es analítico. En este paralelismo, la segunda idea sirve para explicar o ampliar la primera idea. La declaración completa no se repite. A diferencia del sinónimo, que se repite, digamos, la misma idea, aunque sean diferentes palabras, aquí no se trata de repetir, sino de extender o explicar o ampliar una parte de ella, de esa primera idea. Uno de los salmos que más nos enseña al respecto es el Salmo 19. Salmo 19 del 7 al 9. Y dice este salmo, muy conocido, esta cita aún la hemos aprendido en nuestros textos de aprendizaje. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Leo otra vez, Salmo 19 del 7 al 9, porque luego no les doy chance de buscar. Salmo 19 del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. A diferencia de la cita que leímos del Salmo 139, ahí había una misma idea, un mismo concepto: examíname, pruébame, con un mismo resultado, que Dios conozca mi corazón y mis pensamientos, lo que hay dentro de mí. Aquí no es así, no es sinónimo, aunque pudiera parecértelo, porque está hablando de la ley de Dios, de sus testimonios, mandamientos, preceptos, del temor y de los juicios, que es lo mismo. Todo eso es la palabra de Dios, pero lo desglosa, lo analiza, y entonces nos da características. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo 8 características que nos da. 7 características que nos da de la palabra de Dios. Entonces ahora no solamente está repitiendo la idea, sino que la está analizando, nos está diciendo, tiene estas 7 características, pero también desglosa el resultado que viene en cada una de esas características. Entonces te lo explica completo, ¿sí? Entonces te lo voy a decir, leído de una forma diferente. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios de Dios, que es su palabra, son perfectos, son fieles, son rectos, son puros, son limpios y son verdad. Eran 6, no 7, conté mal. Los repito entonces,
Y tú aquí ya puedes entonces analizar. Ahí dirás, bueno, ¿cómo le hace un maestro, un predicador? Porque hay que estudiar, escudriñar y hay que hacer análisis como esto que está aquí. Y entonces tú ya le puedes decir a alguien, oye, ¿tú quieres saber qué es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios son sus leyes, son sus testimonios, son sus mandamientos, sus preceptos, son sus juicios, es el temor de Dios. Todo eso es la palabra de Dios. Y además, ¿quieres hablar más de la palabra de Dios? Pues dices, oye, su palabra es perfecta, no tiene errores, es fiel, siempre se cumple, es recta, no se va a derecha o izquierda, siempre va en una misma dirección. Es pura, no está contaminada, no tiene algo que distraiga su propósito. Es limpia, entonces no necesita ser limpiada, sino es limpia y entonces ella también nos limpia. Y es verdadera, ¿verdad? Entonces todo lo que está escrito puedes confiar porque es verdadera y ya, ¿verdad? Son todas. Entonces ahí fíjate, tú ya puedes poner este paralelismo de análisis, entender lo que es la palabra de Dios. Lo repito, la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Amén. Ahora, de cada una de estas analiza cuál es el resultado. Por causa de que la ley de Jehová es perfecta, dice, convierte el alma. Y así de cada una. Entonces ahora puedes decirle a esta persona a quien tú le estuvieras hablando, o tú mismo estás leyendo, o ahí en tu casa, tu familia, qué resultados trae en creer, obedecer, tener en nuestra vida la palabra de Dios que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Estos son los resultados. Convierte tu alma, no vas a quedar igual. Hace sabio al sencillo, vas a adquirir sabiduría. Alegra el corazón. Ay, mira, hoy que necesitamos tanta alegría en medio de tantas cosas difíciles. Alumbra los ojos, no vas a tropezar. Permanece para siempre, entonces puedes caminar siempre en ella, no vas a tropezar porque permanece siempre, no te va a fallar. Y es justa, o todo lo que está ahí escrito y todos los juicios son justos. Entonces también puedes tener fe y confianza porque todo lo que está escrito no parte de injusticia, sino parte de justicia, de verdad, de rectitud. Fíjate qué hermoso, ya salió de ese fragmento de 3 versículos, casi toda una predicación, toda una enseñanza, por hacer un paralelismo analítico en el cual está escrito este fragmento del Salmo 19. Muy bien, espero que los hayan entendido, porque ya necesito pasar a la segunda parte, última parte de este subtítulo, pero quise ser amplio para explicarlo. De estos 3 paralelismos está lleno, está compuesto el libro de los Salmos y te va a ayudar a estudiar y a entender con más facilidad el libro de los Salmos. Muy bien, entonces, leo lo que aquí escribí para no ignorarlo. Nuestro estudio de los Salmos se enriquecerá si tenemos en mente estas características básicas que hemos visto de la poesía hebrea, que es lírica, está basada en ideas completas, es la expresión del corazón del hombre inspirado por el Espíritu Santo en su relación con Dios, son ideas completas. Y en segundo lugar, es una poesía de patrones, repetición, contraste, análisis, que resulta en declaraciones sumamente profundas y extensas. Entonces, muy bien, pues vamos a continuar. Ubícate por favor en el Salmo 1. Voy a intentar ser rápido aquí, porque si no, de nueva cuenta, ya estoy dando clases de música. Para aquellos que son músicos y no han analizado esto, los invito a que lo hagan. Es una gran bendición porque nos va a ayudar. Yo muchas veces he orado y le he dicho, Espíritu Santo, dime cómo alabar, yo no quiero lo que el mundo dice, lo que las tendencias dicen, lo que los artistas dicen, lo que el hombre enseña, Señor. Yo quiero que tú me enseñes cómo alabar a Dios. Y buena parte de lo que vamos a ver aquí, evidentemente poniéndolo en el contexto de cada salmo, nos alimenta y nos enseña cuál es la verdadera alabanza y la verdadera adoración para Dios. Vamos a ver los subtítulos en los salmos. Si tú ves, el Salmo 1 no nos ayudó. Porque quiero hacer una aclaración. Tú lees ahí, por ejemplo, en esta Biblia que yo estoy usando, dice Salmo 1, el justo y los pecadores. El Salmo 2 dice, el reino del ungido de Jehová. El Salmo 3 dice, oración matutina de confianza en Dios. Esos no son los subtítulos. Repito, esos que están en negritas no son los subtítulos. Esas frases fueron añadidas como los numerotes y los numeritos que están ahí escritas para facilitar nuestro estudio y ubicación de los textos. Pero como ya les dije, si tú usas una Biblia de sociedades bíblicas o de Liga Bíblica o una Thompson, una Scofield, aún esos títulos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque esos no son parte de las escrituras originales.
Esos títulos, los números grandes y los números chiquitos, se añadieron para propósito de nuestro estudio. Pero, ubícate en el Salmo 3. Tú ahí ves una letra más chiquita que ese que estaba primero. Pongo el ejemplo de mi Biblia, dice oración matutina de confianza en Dios. Ese no es el subtítulo o el título de este salmo. El subtítulo que está ahí escrito dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Esos chiquititos que solamente se encuentran en el libro de los Salmos, el único libro donde vas a encontrar esos pequeñitos, ve ahí en el 4 dice al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Esos chiquititos que están justo antes de empezar, esos sí son parte de los salmos. Yo tengo acceso, tengo en casa una Biblia del oso. Y ahí puedes notar que ahí no existen esos títulos que se añadieron después, que el salmo iniciaba con esas frasecitas chiquitas que están ahí escritas. Esos sí son parte de los originales. Y es más, me atrevo a decir que deberían haber sido el versículo 1 de cada uno de los salmos, no solamente un pequeño subtítulo. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya sabes, porque ya lo vimos, en donde queda claro que son parte de la palabra de Dios. Vete al Salmo 18. El Salmo 18 dice, en ese subtítulo chiquito, repito, por favor pon atención, el que dice acción de gracias por la victoria, bueno, así dice en mi Biblia, ese no es parte de los originales, ese no es el título del Salmo. Porque a veces yo leo esos títulos y digo, se quedaron cortos. El Salmo habla de mucho más que eso. Esos no son. A los que yo me refiero es a las letras chiquitas que dicen, Salmo 18, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, ahora remítete a 2 de Samuel 22, que ya estudiamos. En 2 de Samuel 22 está escrito, y lo estudié ampliamente, este salmo en paralelo. Y otra vez, no le hagas caso al título que dice ahí, en mi caso dice Cántico de Liberación de David. Eso no está en los originales. Pero ve lo que dice el versículo 1 de este cántico. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo. Entonces, lo que en Samuel sí consideran el versículo 1, en Salmos está puesto como un pequeño subtítulo, pero con este paralelo que hay con el Salmo 18 y 2 de Samuel 22, te compruebo que esos pequeños subtítulos son parte de las Escrituras, son parte de lo que está en los originales, ¿ok? Tengan claro eso, porque a veces esos títulos de arriba nos confunden. Yo he oído predicadores que sacan su predicación del título que está escrito arriba. Mucho cuidado con eso, maestros y predicadores, porque a veces esos títulos, en lugar de ayudarnos, nos perjudican o nos sacan del contexto. Mejor lee lo que está escrito en el Salmo. Pero esos chiquitos sí, y a esos son los que vamos a estudiar, porque vas a ver, por ejemplo, ahí regrésate al Salmo 4, y dice al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David, y dirás, ¿qué cosa es esa? Y el 5 dice sobre Nejilot, o Neilot, el 6:3 dice Sejinot, Seminit, y todas esas palabras, Sigayón, dice el 7, ¿qué es todo eso? Eso es lo que yo te quiero explicar, para que cuando leas el Salmo, lo estudies, lo analices, entiendas de qué está hablando. Vamos a darlo rápidamente, pongan atención. Primero, vamos al Salmo 3. Esos pequeños subtítulos nos dan contexto histórico en el que fue escrito el Salmo. Ahí dice, por ejemplo, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces, a veces nos sirven para ubicar contexto y ligarlo con otras citas de la Biblia, como en este caso estaríamos ligándolo con 2 de Samuel 15 al 17, que estudiamos cuando David huía delante de Absalón su hijo. Bueno, siguiente, vámonos al Salmo 4. Ahí ves que dice al músico principal. Esa es una indicación totalmente musical. Imagínate que los salmos contienen indicaciones como la partitura de un músico hoy en día, que les indica la clave que están utilizando, la armadura o la tonalidad en la que están ejecutando la canción, el tiempo y muchas otras cosas como motivo, intención, repeticiones, pausas, etcétera. Todo eso está en una partitura de un músico. Bueno, el libro de los Salmos contenía todas esas instrucciones también.
Entonces, esta instrucción al músico principal sencillamente significa para quién iba dirigida esa instrucción musical. Es decir, muy probablemente este canto lo dirigía el músico principal en turno, Asaf, Emán, Jedutún o alguno de los que estaban en los 28 turnos que estaban ahí. Alguno de estos, para él era dirigida esta instrucción. Eso es lo único que significa. Muy bien. Ahí dice ahí mismo en el 4 sobre Nejinot. Esta palabra es un plural de Nejiná y es un instrumento de cuerdas. La palabra significa, por implicación de los términos, es música instrumental, pero por implicación un instrumento de cuerdas, o también un poema al que se le ha puesto música. Eso significa este Nejinot. Entonces, ¿qué está diciendo este término? Que se tocaba ese salmo con música. Ese se tenía que ejecutar con música. ¿Qué instrumento era el que llevaba la base, la armonía? Porque vamos a ver, armonía, melodía, de este cántico, de este Salmo 4, lo llevaban las cuerdas, los Nejinot. Vamos a continuar, porque son muchas. Tengo aquí 35 que decirte y vamos en la 3. Muy bien, ahí mismo en el Salmo 4, la autoría, a quién Dios inspiró. Esto ya lo vimos ampliamente la vez pasada, está incluido en estos pequeños subtítulos y en este caso dice Salmo de David. Es la autoría, a quién inspiró Dios, sea David, los hijos de Coré, Asaf, Emán Erraíta, Etán Erraíta, Moisés. Ahí está escrito a quién Dios inspiró. No todos los salmos, ya lo vimos, tienen al autor, pero cuando fue el caso está ahí plasmado. Vamos al siguiente. El Salmo 5, avánzale ahí tantito al Salmo 5. En estos primeros nos vamos a detener mucho, no creas que me voy a ir uno por uno, pero es que hay términos que se repiten en otros salmos. Ahí dice al músico principal, que ya vimos qué es eso, sobre Neilot, pero con H. Y muchos dicen, Nejinot y Neilot es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando tú analizas ya los términos, Nejinot dijimos que era un plural de Nejiná, instrumento de cuerdas. Neilot es plural de Nekhilá. Se parece la palabra, pero no es lo mismo. Y esa palabra significa flautas. Es el nombre de un instrumento musical. Nekhilá, flauta, de Jalil, que significa perforar o estar perforado. Por eso es que se entiende que era una flauta. Entonces no es lo mismo Nejinot que Neilot con H. Entonces el otro era dirigido ¿con qué instrumento? Con cuerdas. Y acá era dirigido la base con flautas, ¿ok? Distingamos entonces eso y ahora ya sabes, si dice eso, esas palabras raras que significan, eso es lo que significan. Muy bien, ahora, quiero hacer aquí una distinción. Si tú lees ahí en el 5, dice sobre Nehilot, o lees el 4, dice sobre Nejinot. Pero si tú lees el 6, dice en Nejinot, sobre Seminit. Entonces tú dirás, pues no importa, nomás está diciendo los instrumentos. Aquí es importante qué preposición está usando. Cuando algo dice sobre, significa que entonces la melodía, lo que se cantaba, va sobre esa base. La base en música lo conocemos como, por ponerlo en términos sencillos, armonía. Entonces la armonía del 4 la llevaban cuerdas y seguramente se cantaba la melodía. La armonía del 5 la llevaban flautas y se cantaba sobre esa melodía. Pero en el 6 dice en Nejinot, sobre Seminit. Te digo lo de Seminit de una vez. Seminit, la palabra literal es una tonada musical, pero probablemente esta palabra Sheminit viene de un instrumento que era una lira de 8 cuerdas, femenino de una palabra Shemini, que es el nombre para 8. Recuerda que los hebreos todo tenía que ver con conceptos, y si tú piensas en una guitarra, pues tiene una forma de 8, ¿verdad? En su caja de resonancia. Entonces, por eso es que se piensa, como es el mismo término para 8, Shemini, que este Sheminit probablemente era una lira con esa forma o de 8 cuerdas. Y entonces hay esas probabilidades que era un instrumento de 8 cuerdas. Otra probabilidad para Seminit es que se refiriera a la octava, es decir, la voz de hombre está en una octava bajo y la voz de mujer en la octava alta. ¿Por qué se llama octava en música? Porque son 8 notas, si tú cuentas de do a do,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y tú contaste de do a do, fueron 8 notas. No complico más, bueno, son 12 semitonos, 8 notas. Y entonces el hombre dice, abajo canta su do, y las mujeres lo cantan un do agudo arriba, 8 notas arriba del que el hombre cantó. O sea, para que entiendas a lo que se refiere con una octava en música o en voz. Este término, seminit, también podría significar que era cantado con una voz femenina en octava, o hombres abajo, mujeres arriba, como un tipo coro. Ahora, dice que esa era la base sobre seminit, es decir, que la base de la armonía la tocaba este instrumento de 8 cuerdas o ese coro de voces, pero dice en nejinot. Esa es la diferencia. Cuando dice sobre se refiere a que la melodía y la letra se cantaban sobre el arreglo de instrumentos. Pero cuando dice en se refiere junto con, porque hasta las preposiciones investigué, para que veas que sí me puedo estudiar, significa junto con, es decir, la melodía era llevada por el instrumento junto con la letra. Te voy a poner un ejemplo. En la iglesia cantamos Poderoso Dios, un canto de adoración, y al principio tú escuchas el saxofón soprano haciendo una melodía, ¿verdad? Y luego en tu cabeza dices, al que está sentado, dices, ok, es la de Poderoso Dios. A eso se refiere. El piano, el bajo, la guitarra hicieron la base, pero ese saxofón tocó la melodía. Y aquí en este caso la melodía empalmada con la letra, con lo que se iba a cantar. A eso se refiere. Son instrucciones musicales. Espero que entiendan esta parte. Y yo sé que algunos dirán, yo no tengo oído, no soy músico, no soy musical. Pero pues para mí es importante, si está en la palabra, conocerlo, entenderlo, para que, sobre todo con la inspiración, la revelación que el Espíritu Santo nos dé, todos, no solo los grupos de alabanza, aprendamos a ser mejores adoradores para el Señor. Cuando tú ves la excelencia con la que hacían las cosas, entonces dices, Señor, yo creo que me ha faltado, yo creo que también yo tengo que hacer las cosas con mayor excelencia para ti. Y aunque estés en la silla, pues a lo mejor voy a intentar cantar más afinado, voy a aprenderme los cants para no andar dependiendo del cañón. El día que se iba la luz o que el cañón, el foco se le sobrecalentaba, ya no sabía yo ni qué cantar, ¿verdad? O sea, estoy hablando de ejemplos de hacer las cosas con excelencia para Dios. Todos estos subtítulos hablaban de ese tipo de cosas. Muy bien. Espero que hayas entendido esto un poquito difícil de entender sobre y en. Ya expliqué seminit. Vamos al Salmo 7. En el Salmo 7 lees una palabra también rara, Sigaión de David. Sigaión, ¿qué es Sigaión? Es un poema apasionado. Si tú has leído Habacuc, en el capítulo 3, dice, oración de Habacuc en Sigionot. Esa misma palabra Sigionot es Sigaión. El término es el mismo en hebreo, Shigayón o Shigayoná. Y la palabra significa aberración. En el contexto de Habacuc entendemos oración de Habacuc en Sigionot, es decir, en tiempos de aberración en que el pueblo andaba terriblemente mal y el mundo andaba hecho un caos como hoy. Bueno, levantó esa oración. Pero también ese término es utilizado aquí en cuanto al poema o en cuanto a la composición musical, y dirás, ¿cómo puede haber una canción que sea una aberración? Bueno, es que este término también significa, como te dije, que es un poema muy apasionado. Es un poema que tiene muchos cambios, muchas subidas, muchas bajadas. Hay composiciones que así son, dices, empieza tranquilito, viene bonito y de pronto, ¡pum!, explota, revienta y después sube de tono y entonces le echas más intensidad y se vuelve así muy apasionado, muy va para acá, va para allá y como que no te puedes dormir en ese canto, ¿verdad? Sino que te involucra, ¿verdad? Eso es a lo que se refería este canto, en el sentido de los tiempos en que fue escrito como Habacuc, revísalo ahí en Habacuc 3, está refiriéndose a los tiempos. Ahora, quiero hacer una mención especial de Habacuc porque, ¿qué crees? Yo también pienso que es una indicación musical. Si me voy rápido, Habacuc 3, ahí dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, lo que te acabo yo de decir. Pero lee al final, tiene un subtitulito. Ya había yo dicho que Salmos era el único, bueno, se me había olvidado
Mira qué bueno que ya el Espíritu me lo recordó. Allá al final hay un subtitulito similar a los que ponen en Salmos. ¿Y qué dice? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Qué crees? Nos acaban de confirmar, por si alguno decía, se está sacando de la manga el lío de esos términos. ¿Te acuerdas que vimos que Nejinot era sobre instrumentos de cuerda? ¿Qué dice ahí? Al jefe de los cantores, en los Salmos dice al músico principal, y sobre mis instrumentos de cuerdas, y en los Salmos dice sobre Nejinot, pero es lo mismo. Incluso tiene un Selah. Esto que aquí ponen como oración, porque la misma palabra dice oración del profeta Habacuc, se cantaba. Se cantaba con instrumentos de cuerda. Entonces también es una indicación musical. Vamos al siguiente. En el Salmo 8, otro más que es un instrumento. Dice sobre Gitit. Ahí en el subtítulo del 8 dice sobre Gitit. Este es un instrumento musical que sí tiene un origen muy claro, fabricado en Gat, un arpa gitita o gitita, que significa, su nombre significa lagar. Algunos piensan que era un instrumento utilizado para salmos de juicio. Esto es solamente una teoría por causa del significado de esta palabra, porque el lagar, tú sabes que en la Biblia proféticamente habla de juicios, los tiempos de cosecha, el pisar el lagar, todo esto habla de juicio. Entonces algunos pensaban que pudiera ser usado así. En realidad, nosotros lo entendemos solamente como un arpa, un instrumento de cuerdas o con esa forma de arpa. Perdón. Muy bien, ahora vamos al 9. Este es muy interesante. Dice al músico principal sobre Mutlaben. Como estamos viendo lo de sobre, nos está hablando de nueva cuenta de una tonada musical que probablemente era conocida. La palabra Mutlaben significa morir por el hijo. Era probablemente el título de un canto popular. ¿A qué te voy con una tonada popular? Voy a usar una que es de dominio público para que no me cobren derechos. Si tú escuchas esta tonada, pam, param, pam, param, pararararam, ¿qué es? El himno nacional, ¿verdad? Sin embargo, antes de que escribieran el himno nacional, esa tonadita, cuenta la leyenda, que era la tonadita de una vendedora. Algunas versiones dicen que de sandías, otra que de pepitas. Yo le vendo pepita barata, ¿verdad? Bueno, eso cuenta la historia, que de ahí pudo haber salido la melodía o solamente es un mito. Pero a lo que voy es que es una melodía conocida. Hay melodías que tú escuchas y que luego identificas que son. Este es el caso de esta. Mutlaben, al revisar libros de usos y costumbres hebreas, es una tonada, un canto popular, una tonadita popular. Ahora vamos a analizar el nombre, qué significa. Mutlaben, morir por el hijo, de mut morir y ben hijo. No hay mucho ahí que ver etimológicamente. Algunos piensan que también se puede traducir muerte del hijo. Más que morir por el hijo, muerte del hijo. Y lo relacionan a segundo libro de Samuel 12:20. Está muy interesante. Segundo libro de Samuel 12:20. ¿Qué hay en segundo de Samuel 12:20? Después de que David es exhortado por el profeta Natán y entiende su pecado y se arrepiente delante de Dios, había un castigo de parte de Dios que su hijo tenía que morir. Y David entonces se quebranta delante de Dios, ayuna, ora, no quiere comer. Pero de pronto en el versículo 20 se entera que el niño muere o se da cuenta por lo que sus siervos hacen, les pregunta, le dicen los siervos que ha muerto y dice el 20, segundo de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces, si este término en verdad está ligado, Mutlaben, la muerte del hijo, a este asunto de David de segundo de Samuel, porque es un salmo de David, entonces probablemente nos estamos leyendo en el 9 la expresión de adoración que David tuvo para Dios después de que su hijo murió. Uno pensaría en una expresión, dice, entonces el salmo ha de ser de lamento, ha de ser de tristeza. Pues si tú lo lees, no, empieza diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es un salmo de alabanza y de adoración. Ahí en el mismo 9, a la mitad, lo noté tarde, lo anoté después, a la mitad después del versículo 16, hay un término que dice Higaion, Selah.
y ese no lo había considerado, aunque vamos a explicarlo. El Selah lo explico después, pero voy a explicar el Higayón del Salmo 9:16. Esa palabra significa meditación, un sonido murmurante, un sonido que tiene solemnidad de movimiento. ¿Qué era eso? Otra indicación musical. El salmo venía con la melodía del Mutlaben cantándose del 1 al 16 y a partir del 17 al 20 cambia la indicación musical y ahora se tenía que cantar o ejecutar de una manera más solemne, el movimiento más suave, porque era un momento de meditación, ese final del salmo. Por eso hay un higayón ahí, para los que se lo preguntaron. Por cierto, de una vez les digo, si leen algún salmo que tenga un subtítulo o una de estas letritas como el Selah, el higayón, que no expliqué, por favor, mándenme un mensaje para que lo explique, porque yo busqué en todos los salmos, pero como este que lo vi muy al final, se me pudo haber pasado alguno. Vamos al Salmo 16. Avanza, lee tu Biblia un poquito. Y dice Mictam de David. Los Mictam, algunos consideran que eran oraciones, pero como el 17 tú puedes leer, muy claro dice oración de David. Ahorita hablo de esas. El Mictam era un poquito diferente. La palabra Mictam significa grabado, es decir, técnicamente un poema. ¿Qué significa esto? Significa que era un salmo o una enseñanza que procuraba David o se buscaba que quedara grabado para ser repetido. Era una enseñanza o un salmo que tenía por alguna razón una importancia y entonces no solo debía quedar comunicado oralmente o por tradición, sino que tenía que ser grabado, escrito en algún lado, tenía que quedar para, digamos, la posteridad. Esos son los Mictam. Cuando tú lees Mictam de David, es un grabado, porque viene del término katam, que significa labrar, tallar o grabar, inscribir indeleblemente, es decir, algo que no se va a borrar. Perdón, es que necesitaba tomar un poquito de agua. Muy bien. Ahora, ahí en el 17 te decía yo que dice oración de David. Este es tefilá. ¿Te acuerdas que habíamos visto que Salmos era tejilá? Bueno, este es parecido, tefilá con F. Ese es el término usado en hebreo para oración y las tefilim son las oraciones en plural. Entonces este es oración de David, es un tefilá, por eso es que lo distingo de Mictam. Y la palabra significa intercesión, súplica, y en este caso por implicación, aunada o juntada con un himno. Vamos al siguiente, Salmo 22, ya le voy a acelerar. Dice ahí, sobre Ajelet Zahar, como dice sobre, de nueva cuenta nos está hablando de una melodía musical, y esa palabra Ajelet Zahar significa sierva de la mañana, sierva con C, es decir, el animalito. Entonces es el título de una tonada, no es un instrumento musical, aunque diga sobre. Es el título de una tonada musical conocida. Y viene de una palabra, de dos palabras, ayalá o ayelet. La primera que está ahí, ajelet, es cabra o venado hembra. Por eso es sierva. Y shakhar, que significa madrugada o amanecer. Entonces, quizá la intención de este canto es que fuera un canto matutino. Ese que está ahí en el Salmo 22, sobre Ajelet Zahar, la sierva de la mañana. 14, vamos a ver. Perdón, no Salmo 14, me refiero, voy en el número 14. Vamos al Salmo, vamos a varios salmos, ubícate ahorita en el 30. Vamos a ver que los subtítulos también nos hablan del uso que se le daba a los salmos. Uso, ¿para qué? Tenían un propósito particular algunos de los salmos, se ejecutaban en ciertas ceremonias, en ciertas celebraciones, tenían un uso específico. Salmo 30 dice, salmo cantado en la dedicación de la casa. Ese era su propósito. Cuando se dedicó la casa, este es el salmo que se cantó. Salmo 38 dice, salmo de David para recordar, ese era su propósito. Quería que fuera un salmo para recordar que, pues lo que está escrito en el salmo, lo tendrías que leer. Salmo 60. Es un salmo, dice, o aunque tiene mucho primero dice es un testimonio. Entonces es un testimonio cantado. Y después también más adelante dice Mictam de David para enseñar. Ya me hemos visto que los Mictam era algo que quedaba grabado, cuadra con el asunto de que es un testimonio, pero dice
que tiene el propósito de enseñar. Entonces, ahí está también el uso o propósito para enseñar. Salmo 70. El Salmo 70 dice, al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Entonces, cuando había alguna conmemoración, no dice en este caso particular cuál, utilizaban el Salmo 70. Salmo 92, este lo conocemos, no lo sabemos, te va a sorprender cuál era su uso. Salmo 92, cántico para el día de reposo. Este era el canto que utilizaban en el día de reposo. Salmo 102, este está bien específico. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Ya lo veremos en la sección de salmos de este tipo. Vamos a usar este, pero alguna vez, por no leer los subtítulos, ahora que ya lo sabes, podrías decir un día que yo me siento en sufrimiento, angustiado, y estoy o quiero derramar mi lamento delante de Dios, delante de Jehová, pues mira, ahí está el Salmo 102, para que sea guiada también tu oración y llenado tu corazón. Salmo 102 tenía ese propósito. Y bueno, ya, hasta ahí. Entonces, como puedes ver, hay muchos propósitos en los salmos. Regrésate otra vez al principio, vámonos al Salmo 32. De estos hay muchos. El Salmo 32 es un masquil, si tú les dices Salmo de David, masquil. Hay masquiles de David, hay masquiles de Asaf, hay masquiles de los hijos de Coré, hay muchos masquiles. ¿Qué significaba esto? Masquil, poema didáctico, es decir, un instructivo. Estos eran los que las masquil son los que eran de enseñanza, eran los de instrucción, los de sabiduría, no tenían un propósito de cantar, de alabar, de gritar, de regocijarse, como los de alabanza y adoración, sino tenían un propósito de enseñar, de traer sabiduría al pueblo, porque la palabra masquil viene de sacal, ser circunspecto e inteligente, y hay masquiles de los hijos de Coré, de Asaf y de David, como ya les mencioné. Entonces, siempre que veas masquil, es un salmo de enseñanza, de instrucción, de sabiduría. Seguimos, el Salmo 36 y el 90, por ahí se busca y separa con tu dedo el 90, es rápido lo que vamos a ver de este. ¿Qué hay en estos dos salmos que coincide? En uno dice en el 36, dije en el 36, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. David, siervo de Jehová. Y en el 90 dice, oración de Moisés, varón de Dios. Entonces, estos títulos nos están dando también a notar la calidad del autor y su sujeción a Dios. No solo da entonces crédito a David, sino que David dice que era siervo. La palabra siervo es Ebed, siervo, sirviente de Jehová. Y en el caso de Moisés, varón de Dios, Ish, un hombre de Dios, un varón de Dios. Ish, el término que está usado desde Génesis. Entonces, denota estos pasajes, no solo quién es el autor, sino cuál era la calidad espiritual, moral de este autor, y su relación, su sujeción con respecto a Dios. Muy bien. Vamos ahora al 39. Salmo 39 y separa por ahí el 77. Salmo 39 y 77. Aquí hay una diferencia muy chiquitita. Dice al músico principal a Jedutún en el 39. Sabes que es uno de los directores de alabanza. Y el 77 dice al músico principal para Jedutún. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién va dirigida la instrucción o indicación espiritual? Más bien aquí no es diferencia, más bien aquí es similitud. Entonces, cuando tú lees a Jedutún, pues ya está diciéndote quién era el músico principal. Y en el otro caso lees al músico principal para Jedutún. Entonces, está dejando claro para quién es la instrucción. Pero aquí quiero hacer una anotación. Algunos piensan que también pudiera haber sido la palabra Jedutún, no solo el nombre del director de alabanza, sino una tonada musical, porque Jedutún significa laudatorio, es decir, un lugar de alabanza, que viene de Yadá, uno de los términos que es también más utilizado en la Biblia junto con halal para alabanza. Entonces, pero como no dice sobre o en, que es lo que habíamos visto que se usaba para melodías o instrumentos, sino dice a y para, Jedutún, pues yo concluyo que es lo primero, es a quien iba dirigida la instrucción musical, aunque es interesante ver la otra perspectiva,
por causa del significado del nombre. Muy bien, vamos al Salmo 45. El Salmo 45 dice al músico principal sobre lirios. Ahí te comento, bueno, masquil de los hijos de Coré, ya vimos lo que era un masquil, y canción de amores. Entonces vamos a ver primero sobre lirios. La palabra lirios es Shushan, Shoshan o Shoshana, y significa literal, su traducción es lirio, por causa de su blancura como flor u ornamento arquitectónico. También este término significa o puede significar, es una de las traducciones para trompeta, porque es recta de forma tubular. Yo busqué en un buscador en internet el lirio y en efecto es una flor que tiene forma de trompeta. Y viene de el término sus, que significa estar brillante o alegre. Todas las que se llamen Susana, pues este es su nombre, lirio, porque es el nombre Susana es un nombre hebreo, Shoshana. Entonces, por si no lo sabían, pues las Susanas se llaman lirio. Entonces, podía significar el lirio literalmente como una flor ornamento arquitectónico, o la trompeta por la forma recta y tubular que tiene esta flor. Por lo tanto, esto puede significar que musicalmente se tocaba con trompetas, participaban los sacerdotes, o en cuestión específicamente del lirio, podía representar el tiempo de primavera, por los que algunos piensan que este salmo podría estar relacionado con la Pascua. Muy bien, en este mismo Salmo 45 tenemos una expresión canción de amores. Canción es el término que siempre se usa en el Antiguo Testamento, shir o shirah, que significa canto, cantar. Y amores es yedid, que significa amado, más que amores, amado. Entonces, en lugar de canción de amores, este podría significar canto del amado. ¿Qué nos da que pudiera ser el canto del amado? Que leas el contexto. Este salmo habla del rey y de la esposa en su morada, ¿verdad? De la novia. Entonces habla cosas muy bonitas, por eso es una canción de amores o un canto del amado, porque dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y más adelante, con respecto a ella, dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada, con vestidos bordados. Dice: vírgenes irán en pos de ella. Entonces, es un salmo que está con muchas expresiones que tienen que ver con la relación de Cristo con la iglesia. Y esto lo puedes entender desde el subtítulo, es canción de amores. Siguiente, el Salmo 46. Este tiene ahí una expresión que dice: salmo sobre Alamot. Alamot es una expresión que significa voz triple. Entonces está interesante porque había también entonces en los coros de David, como hoy en día, los hombres, su voz puede ser bajo, barítono, tenor. En el caso de las mujeres, contralto, soprano. Pues al parecer existía también este asunto de la voz triple. Eso significa que, porque los hombres no llegamos a los tonos, hay muchos hombres hoy que les llaman contratenores, que llegan sus tonos muy muy altos, en tonos que son de rangos de mujer, pero naturalmente, digamos, la voz del hombre es más grave, y los tonos más agudos pues solamente las mujeres los llegan, entonces los alcanzan. Entonces está interesante. A mí de Alamot me gusta porque significa que probablemente las mujeres, una voz de soprano femenina, también estaban incluidas en la adoración, no era exclusiva de los hombres. Podríamos entender, al hablar de una voz triple, algunos piensan que podía ser un coro de mujeres que cantaban los tonos altos, en contraposición con lo que vimos en Seminit, con la voz octava baja de los hombres. Está súper interesante porque entonces es una invitación, aunque los varones levitas eran los que servían, a que todo el pueblo, en este caso las mujeres, también participaran en la alabanza. Muy bien. Vamos al Salmo 48. Ahí dice nada más cántico. Tú les dice cántico al principio. Esta palabra es la misma que mencioné arriba, shir o shirah, que significa canto o cantar. En el Salmo 65 también dice cántico de David, es esta misma palabra. Ahí no hay mucho que analizar, sencillamente está diciendo que este salmo se cantaba, no solo se tocaba. O si no tiene una indicación musical, probablemente se cantaba, porque también existen los cantos a capela. Esto era muy utilizado para instruir al pueblo. A veces se utilizaba un instrumento solo o se cantaba solamente en las casas a sola voz,
con la pura voz, sin instrumentos, esto también es válido y de hecho tú y yo tenemos una experiencia. Cuando en la iglesia a veces dejamos de tocar los instrumentos y se queda la pura voz del pueblo, se hace una presencia de Dios muy hermosa. ¿Por qué? Pues porque se quedó ejecutando solamente la voz, que es el instrumento más precioso para Dios. Porque Él lo determinó, Él nos creó así. Muy bien, vamos al que sigue, al Salmo 53 y aparta también el 88. Salmo 53 y 88 dice, el 53 dice sobre Mahalat y el 88 dice para cantar sobre Mahalat. Entonces ya sabes que cuando es sobre nos está hablando o de un instrumento o de una tonada. En este caso es una tonada, Mahalat. Y está curioso, difícil de entender porque la palabra Mahalat significa enfermedad. De jalá, gastado, desgastado, débil, enfermo, afligido. Entonces, no creo que hubiera un instrumento que le llamaran tráete el enfermito o tráete el instrumento afligido o el débil, sino yo creo que tiene que ver más con la intención de lo que se estaba tocando, de lo que se estaba ejecutando, el hacerlo sobre Mahalat, una tonada entonces que hablaba de una situación difícil o desgastante o de aflicción, probablemente entonces tuviera que ver en el contenido del Salmo. Hay que estudiar el título junto con el contenido. Vamos al 56. Allá hay uno muy curioso que también me han preguntado varias veces. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. A ver, esta palabra me costó mucho trabajo finalmente entenderla. No está en los diccionarios, no está en la concordancia directamente. Sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante es toda una frase compuesta en hebreo, Yonat Elem Rekhokim, y significa la paloma del silencio entre distancias o entre extranjeros. Era el título de una tonada usada por el nombre de su melodía. Y el contexto que está ahí escrito, porque tú lees ahí el 56, dice Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat, probablemente David usó esa melodía o se inventó esa melodía para ser cantada con este salmo, porque esta es la primera vez que él está en Gat con el rey Aquis cuando se hizo pasar por loco, que él era esa paloma en silencio o como mudo entre distancias o entre extranjeros. Entonces el propio contexto del subtítulo nos pudiera dar a entender por qué esta expresión rara, la paloma silenciosa en paraje muy distante, pero en los usos y costumbres hebreas, este Yonat Elem Rekhokim es una melodía, una tonada incluso conocida todavía. Muy bien, el Salmo 57 tiene una expresión ahí rara, dice al músico principal sobre no destruyas. Shakhat significa esa palabra que dice de no destruyas, significa decaer, arruinar. Entonces se podría traducir también sobre no decaigas o sobre no te arruines. Entonces otra vez habla de la intención de este salmo, del propósito con el que está escrito. Es un salmo que pudiera en un sentido estar diciendo para que te levantes, no destruyas o no te destruyas, no decaigas, no te arruines. Y si lees el contexto, para mí tiene mucho sentido, aunque ahí utilizan esa palabra, sobre no destruyas. Ahí habla de una temática. Vamos al Salmo 72. Ya casi acabamos, no se preocupen. Lo que pasa es que al principio eran muchas indicaciones musicales. Salmo 72 y 127. Apártalos esos dos. El 72 y el 127. Muy bien. ¿Por qué estos que tienen en común? El 72 dice para Salomón. Aunque no dice que es de David, en el versículo 20 tú puedes leer, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, por lo cual entendemos que esta última parte de salmos no mencionados con autor, o sea el 71 y el 72, son de David, por causa de ese versículo 20, aunque yo al principio no se los atribuía a David, pero si tú lees el 70 todavía dice Salmo de David, el 71 y el 72 están atribuidos porque habla en plural. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Por lo tanto, estos son de David, estos dos. Para Salomón, entonces, tiene un propósito y va dirigido a una persona. Aquí no como una instrucción musical, sino como una instrucción de enseñanza, de aprendizaje. El 127 también dice, cántico gradual para Salomón.
Aquí sí no puedo asegurarte que sea de David, pero en el entendido que es de Salomón, yo pensaría, y porque le da instrucciones para un rey, de cómo edificar la casa o de cómo guardar la ciudad, entonces yo pienso que pudiera ser también de David, pero ese sí no te lo puedo afirmar. Entonces, estos dos salmos, 72 y 127, están dirigidos para instruir a alguien en específico, en este caso a Salomón como rey. No dice al músico principal o algo similar, lo que da a entender que era una instrucción directa para enseñar sabiduría. Ahora vamos al Salmo 84. Salmo 84. Dice, Salmo para los hijos de Coré. Ya sabes que ellos eran músicos, compositores, parte de los levitas, que escribieron del Salmo 42 al 49, si no me equivoco, y entonces es una instrucción para dirección musical. Otras instrucciones eran para un director en particular. Aquí la dirección era para todos los directores, porque de acuerdo a la genealogía que vimos, todos los hijos de Asaf, de Man, de Jedutún, venían de esa línea genealógica de los levitas, hijos de Coat, hijos de Izar, hijos de Coré, que eso ya lo estudiamos. Entonces, esta era instrucción para todos los directores, para que todos lo cantaran. Por eso dice Salmo para los hijos de Coré. Y muy bien, hasta ahí. Vamos ahora al Salmo 87. Y dice a los hijos de Coré. ¿Cuál es la única distinción que hago con el anterior? Que el 87 es una instrucción musical, pero pudiera ser más que una instrucción musical. Es decir, ellos lo ejecutaban, pero era también para que ellos recibieran algún tipo de aprendizaje, algún tipo de enseñanza en el contenido del salmo. No es un salmo muy largo, pero sí lleva mucha reflexión porque trae 2 selás. Entonces puede que esta instrucción a los hijos de Coré sea algo más que una instrucción musical. Salmo 90. Aquí sigo. Salmo 90. Este es el más antiguo de la colección, por el sencillo hecho que dice oración de Moisés. Qué hermoso que un salmo permanezca. Imagínate, desde Moisés en el desierto y después David lo levantó y nosotros hoy seguimos cantando. Señor, refugio nos ha sido de generación en generación. Qué hermoso, un salmo que ha permanecido por mucho tiempo. Y el cántico de Moisés, que está en el libro de Éxodo, sabemos que dice un Apocalipsis que es cantado en el cielo, ¿verdad? Que cantan el canto de Moisés y el cántico del Cordero. Bueno, entonces es el Salmo 90, oración de Moisés. Aquí la palabra que ya habíamos visto es tefilá, sí es una oración, intercesión o súplica, aunada o añadida a un himno. Muy bien, ahora vamos al Salmo 100 y 145. Estos dos son salmos claramente de alabanza en su contenido, pero además en el título tú puedes leer que dice el Salmo 100, Salmo de alabanza, y el 145, Salmo de alabanza de David. Muy claritos. Pero aquí lo que yo quiero hacer notar, y lo mencioné la vez pasada en mi análisis, es que, como les dije, el término salmos, que está en el título del libro, ese es de origen griego, ¿verdad? Salmos. Pero esta palabra que está aquí, esta sí es hebrea, aunque también la tradujeron salmo, y es la palabra mismor, que yo les había mencionado. Esta palabra no es la palabra griega, sino la palabra hebrea, esta es original, mismor, y significa poema al que se ha puesto música, alabanza en el Salmo 100. La palabra salmo, mismor, poema al que se le ha puesto música, hasta ahí. Ahora, dice salmo de alabanza. El término alabanza, ¿te acuerdas que ya vimos halal? Ya vimos yad, y este es el tercer término que se utiliza para alabanza, todá. Los tres términos, si tú lo estudias a profundidad, nos dan muchas formas de cómo se alaba y se adora a Dios en los propios términos, halal, yad y todá. Este todá significa extensión de la mano, como cuando alzas tus manos a Dios, aprobación, adoración. Entonces es diferente. ¿Por qué hago esta anotación? Porque el Salmo 100 y el 145 ambos dicen salmo de alabanza. En español se lee igual, pero en hebreo no. En hebreo el 100 es mismor, todá, es decir, es salmo
de extensión de mano, aprobación y adoración. Un salmo como más de adoración, fíjate, aunque aquí dice salmo de alabanza. Y el Salmo 145 ahí utiliza tejilá. La palabra alabanza no es toda, sino tejilá, que habíamos visto que es elogio o himno de halal, ser claro, brillar, alardear, celebrar. Entonces, ambos son mencionados como salmo de alabanza, pero el Salmo 100 tiene más una intención de adoración, en Salmo 145 más de celebración, por lo que está escrito ahí, ¿verdad? Es bastante sorprendente porque el Salmo 100 habla de cuestiones de alegría, pero qué hermoso, te voy a decir, tú dirás, entonces ahí ya no cuadró, sí, porque lo que nos está diciendo, ahí hago un pequeño análisis de este Salmo 100, es que la alabanza y la adoración no solo debe ser una expresión externa, no solo debe ser aplausos, o gritos, o saltos, o ruido, eso es válido, eso es parte de la alabanza, pero debe partir de un acto de adoración y ese solo puede venir de adentro. Qué hermoso que este sea entonces un todá, uno que reconoce a Dios y se humilla delante de él. Vamos ahora al Salmo 119. Bueno, ¿sabes qué? No lo voy a explicar porque lo quiero utilizar para las clases de los salmos de enseñanza. Entonces, se quedan con la duda. ¿Por qué iba a explicar los títulos? Solo lo menciono. Que los subtitulitos que tiene ahí, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zain, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pet, Sade, Kof, Resh, Sin y Tau, que son, si lo cuentas, 22, son las 22 letras del alefato, del alfabeto, pero no se dice alfabeto porque eso viene del griego alfabeta, sino se dice alefato porque viene de Aleph, que es la primera letra. ¿Okay? Entonces, cuando tú hables de las letras hebreas, no se dice alfabeto hebreo, se dice alefato. Muy bien, entonces son 22 letras, pero no voy a hablar más de eso. Ya veremos el Salmo 119, que es un salmo que es un acróstico. Muy bien, ahora del Salmo 120 al 134, vemos títulos que dicen cántico gradual. Ya lo expliqué la vez pasada. Salmo 126 y Salmo 137 son los cantos que probablemente se añadieron al final de esta colección. La otra posibilidad es que fueran proféticos. No hay, en los títulos o en el Salmo, que pudiéramos afirmar una u otra, pero cualquiera que fuera, están incluidos en los Salmos como el 126 y el 137. ¿Por qué hablo que son los últimos que se añadieron o que pudieran ser proféticos? Si no fue así, porque están hablando del cautiverio y faltaba mucho tiempo para que esto sucediera. Y si tú lees el 126, pues empieza hablando de eso, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y el 137 habla de los ríos de Babilonia. Ese 137 es de los, o probablemente el más notorio de los salmos imprecatorios. Entonces, esos dos van a ser de estudiarse con cuidado, con detalle, pero para que veas lo amplio que son los salmos, porque dirán, pues todo fue en tiempo de David. Estos dos, al parecer, no. Hago una nota adicional con respecto al término Selah, que ese lo puedes encontrar en muchos de los salmos. Un salmo que contiene varios selás, ya vimos varios que tenían, es el 3. Tiene 3 selás, pues por eso tomé ese. El 4 tiene 2 selás. Hay varios que tienen esta mención. Entonces, ¿qué significa esta palabra Selah? En esencia es un término musical que probablemente significa pausa. Es una indicación musical para detenerse por alguna razón de un cambio en la estructura de la música o por cuestiones porque eso es el propósito, sobre todo en lo espiritual del Selah, de detenerse para hacer una reflexión de lo que se acababa de cantar o una meditación de lo que se acababa de cantar. La palabra Selah en hebreo es suspensión de música o pausa de Salah, colgar un peso o suspender. Entonces tiene mucho que ver con esto que mencioné, pero para nosotros, siempre que leas un Selah, detente un momentito y analiza lo que acabas de leer, no nomás lo leas así de corrido, sino el Selah significa detente, reflexiona y entonces continúas. Muy bien, y esa es la última nota que hago. Como les dije, si alguno encuentra por ahí uno que no mencioné, les ruego por favor me lo hagan saber. Y voy a dejar entonces, con esto terminamos la introducción al libro de los Salmos. Créanme que tengo mucha más información, pero ya vi que ya llegué otra vez a estos tiempos largos de clase.
Y entonces, hasta ahí termina esta introducción, ya no vamos a tomar más tiempo para ello. La próxima semana vamos a estudiar juntos todo lo que son salmos históricos, pero yo quiero titular, algo así será, pero Dios sigue siendo el mismo. Una cosa así, para estudiar los salmos históricos, queda de tarea el Salmo 78, 78, ¿sí? 78, el Salmo 105, el 106 y el 136. 4 salmos que tienen un contenido histórico muy fuerte y de ahí vamos a partir para analizar todo lo que tiene que ver con salmos que se pueden clasificar así como históricos, pero como ya te dije, yo quiero mirarlos desde una perspectiva eterna y presente y continua de parte de Dios. Salmo 78, 105, 106 y 136. Esa es la tarea para todos los que están siguiendo estas clases de salmos. Ahora vamos a los textos de aprendizaje. Entonces, les ruego que se pongan de pie y vamos a repetir lo que hemos estado aprendiendo en Lucas, lo que hemos estado aprendiendo en Mateo. El de Lucas está basado en Isaías 61. A algunos les pudo pasar como a mí, que yo me sabía el Isaías 61 y al aprender pues tuve que modificar algunas cosas. Me costó un poquito de trabajo, pero es muy hermoso aprender este pasaje de las Escrituras. Vamos todos juntos, ponte de pie y repite conmigo. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Repetimos la cita de repaso. Seguimos aprendiendo en todas estas citas del Espíritu Santo. Todos juntos. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12, 31. Ahora vamos a la nueva cita está en Lucas también, Lucas 11, 13. Abre tu Biblia ahí, porque esta no la has aprendido, y leemos todos juntos. Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, 13. Gloria a Dios, ese lo usé para la alabanza, lo acabo de usar hoy para la clase, y mira, es el que nos toca aprender. Lucas 11, 13. Quedan entonces las tareas. Y que el Señor te bendiga. Gracias a Dios por lo que hemos aprendido y que pueda ser de provecho estas clases más teóricas, pero a partir de la próxima semana nos arrancamos a estudiar contextos y doctrina en el libro de los Salmos. Dios te bendiga.